Buenas tardes, bienvenidos al encuentro sobre docencia y prácticas de campo en antropología. Bienvenidos y bienvenidas todos. Este es un evento organizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Como comentamos la sesión anterior, esta sesión del día de hoy es parte del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, Convocatoria 2020. Y forma parte de un ciclo que se realiza los días 4, 11, 18 y 25 de noviembre y el día 2 de diciembre en que tendremos transmisiones similares a esta. Entonces, agradecemos mucho su presencia y sus conexiones, especialmente a las ponentes que están con nosotros honrándonos en esta sesión y también a los colegas que forman parte del evento y que estarán en otras sesiones y que también estarán conectados con nosotros y se irán conectando poco a poco. Bueno, empezamos con la mesa 2, que se llama Experiencias in situ, métodos y logísticas en el trabajo de campo. Lo que nos interesa compartir el día de hoy y la razón por la cual convocamos a estas investigadoras que nos acompañan es para que nos compartan las estrategias que desarrollan desde la docencia para dirigir prácticas de trabajo de campo y cuáles son las estrategias que utilizan con sus grupos. Nos acompañan tres investigadoras que me va a dar mucho gusto presentarlas. Voy a leer sus semblanzas y también el título de los textos que nos enviaron como pretexto para el diálogo que vamos a tener el día de hoy. Nos acompaña la doctora Rosa Isela Ojeda Martínez. Ella es antropóloga por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó una doble estancia postdoctoral en el posgrado en Ciencias Cognitivas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Morelos, una estancia de investigación en el Departamento de Psicología de la Universidad de Georgia y en el Centro de Desarrollo Infantil de la misma institución. Ha sido profesora en las licenciaturas en Antropología Física y Antropología Social de la ENA, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en la maestría en Ciencias Cognitivas de la UAM Morelos y en la maestría en Antropología del CINSUR de la UNAM. Ha publicado diversos artículos, 2 libros y un dossier. Actualmente se encuentra comisionada como catedrática CONACYT en la maestría en Antropología Social en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación abarcan la antropología del comportamiento, la violencia, la cognición en niños y primates y orígenes de la cultura. Nos encanta tener una antropóloga física aquí, que seguramente va a tener un diálogo muy interesante con las otras colegas. También nos acompaña la doctora Berenice Granados. Ella es licenciada en Derecho, tiene 2 licenciaturas, una en Derecho y la otra en Letras Hispánicas. Es maestra en Letras Mexicanas y doctora en Letras por la UNAM. Es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Unidad Morelia, de la UNAM. En 2015, fundó junto con Santiago Cortés el primer laboratorio nacional aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el área de las humanidades. Fundó el Laboratorio Nacional de Materiales Orales que coordina junto con su compañero. También ha dirigido y coordinado proyectos de investigación con financiamiento de la UNAM y del CONACYT. Y bueno, el documento con el que tiene como pretexto para comentar con nosotros hoy es el Protocolo de Documentación y el Código de Ética del Laboratorio, 2 herramientas para hacer trabajo de campo. Se me pasó a decir que Rosa Isela nos va a hablar con base en un documento que nos envió que se llama Estrategias de Aprendizaje Social Individual durante el trabajo de campo con estudiantes de antropología. Bueno, bienvenidas a las 2 y también presento a ustedes a la maestra Yadira Yetzabel Reina Hernández, a quien yo ya le había puesto doctora en la difusión, porque pues ya es prácticamente doctora, está en las gestiones de la titulación. Ella es profesora e investigadora en la carrera de Arqueología de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, en Ecuador. Del 2015 al 2019 fue profesora en la ENA en las carreras de Antropología Física y Arqueología de las materias Técnicas de Excavación, Introducción a la Antropología Física
Introducción a la Arqueología y Antropología y Arqueología Forenses. De 2019 a la fecha, imparte los cursos Introducción a la Antropología Biológica y Bioarqueológica de la ESCOL. Y va a tener una apertura para este diálogo con un documento que reseñó que se llama Los desencantadores de huesos, la enseñanza en el campo para la recuperación de restos humanos. También le damos la bienvenida, Yadira. Qué gusto tenerlas aquí, Rosa, Berenice y Yadira acompañándonos. Rápidamente les comentaré que la dinámica, como saben, no es de ponencia, sino que tenemos 10 minutos cada una para dar una primera ronda de su participación. Y después vamos a tener un pequeño cierre de unos cuantos minutos para tratar de sintetizar lo que se ha comentado. Y abriremos una segunda ronda también de 10 minutos, en la cual pueden complementar la primera parte de la ponencia que no hayan logrado concluir en la primera fase, o bien dialogar sobre puntos en común con otras participantes, o bien encontrar similitudes o diferencias de su trabajo. Y después tendremos 15 minutos de intervención por parte de los colegas que nos acompañan en conexión directa en Zoom y que también son participantes en otras videoconferencias. Y dejaremos también 25 minutos de preguntas y comentarios. Así que invitamos a los colegas que nos están escuchando también por redes sociales a que anoten en el chat sus comentarios y sus preguntas. Bueno, dejo la palabra entonces a Rosa Isela. Adelante, Rosa Isela. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores, a la doctora Enriqueta Lerma, a la doctora Citlali Quecha y al doctor César Villalobos. Muchas gracias por la invitación y bueno, a todo el equipo del Instituto de Investigaciones Antropológicas, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí. Bueno, yo voy a compartir la pantalla tantito porque traigo unas diapositivas que me gustaría compartir con ustedes. Dejen ver. ¿Sí las ven ahí? Sí. Bueno, pues a mí me gustaría empezar diciendo que la práctica de campo empieza desde el salón de clases, ¿no? Que es necesario sobre todo preparar que el profesor se tiene que preparar y los estudiantes también muy bien, haciendo un análisis de lecturas, discusiones, ejercicios, tareas, haciendo un diseño de su investigación antes de llegar al campo como tal, ¿no? Yo como profesora de la materia de diseño y técnicas de investigación, pues es más o menos como he venido arreglando un poco la dinámica de mis prácticas de campo, entonces básicamente les voy a platicar cómo es que yo las he organizado. Bueno, y también es muy importante que antes de salir de campo, pues los estudiantes planteen un problema de investigación. Y como les repito, yo me enfoqué en mi materia de diseño y técnicas. Ahí yo he visto que es muy importante que los estudiantes antes de salir a campo, aprendan muy bien a generar una hipótesis, a generar preguntas de investigación, objetivos, documentación. Es decir, que se apropien de lo que es la idea de diseñar un proyecto. Bueno, también es muy importante que sobre todo se realicen ejercicios o tareas incluso antes de ir a campo, ¿sí? Porque si bien es cierto que en el campo tenemos que aprender a realizar ciertas tareas que solamente se pueden aprender haciéndolas, es importante que el alumno también lleve ya ciertos ejercicios realizados, es decir, en realidad la práctica de campo no es el primer contacto con los ejercicios y con el desarrollo de la habilidad, sino que este desarrollo de la habilidad se tiene que fomentar desde el salón de clases, ¿no? Entonces, yo lo que a mí me ha servido mucho es hacer ejercicios de observación, ¿no? Encargarles tareas como observar un grupo de gentes, interactuar de lejos sin escucharlos, interpretar su comportamiento, ¿no? Luego observar y escuchar una interacción social de cerca, es decir, escuchar lo que dicen, primero solamente observar,
y luego observar y participar, ¿no? Por ejemplo, encargarles ir a un mercado, a un tianguis, interactuar con un vendedor. Esta idea de observar sin escuchar es como parte de mi herencia de la etología y la primatología, que como antropóloga física lo aprendí también en algunos años que estuve también trabajando yo con primates, que es muy importante no solamente interactuar, no solamente para leer el comportamiento es necesario escuchar, sino que muchas veces sin escuchar, solamente observando la interacción, uno puede aprender muchas cosas. Y casi siempre hago este ejercicio con mis alumnos y eso les permite después a los estudiantes valorar más la interacción social que tengan. ¿Cómo qué tipos de ejercicios, ya ahondando un poquito más en esto? Por ejemplo, también los pongo mucho, un ejercicio que me gusta bastante es de conversar con alguien sin juzgarlo, es decir, con total empatía, pero de manera de a propósito, ¿no? Es decir, que el alumno conscientemente diga, yo voy a ser empático con esta persona totalmente y como que voy a escucharlo con esa empatía. Y luego todo lo contrario, o sea, voy a escuchar a esta persona a propósito con bastante antipatía y después hacer las comparaciones, ¿no? ¿Cómo analizas el comportamiento de lo que te dijo una persona desde una postura tuya antipática hacia esa persona y luego desde una postura empática? Y te vas a dar cuenta que hay muchas diferencias. Es como empezar a ayudarles a los alumnos a que empiecen a jugar con su reflexividad, con su mente, y que empiecen a ser conscientes de los procesos que implica analizar el comportamiento de otro, ¿no? También es muy importante el ejercicio de buscar un informante clave, ¿no? Y aprender a diseñar una entrevista y sobre todo aplicar una entrevista. Es decir, que estos ejercicios se hagan antes de ir incluso a la práctica de campo, porque si se hacen hasta que se haga la práctica de campo, van a ser, en la práctica de campo, creo que uno debe de llegar ya con una formación todavía mucho más pulida para que en realidad lo que uno haga en campo pueda sacarle provecho, ¿no? Es decir, que podamos usar esos datos. Bueno, la organización de la práctica de campo también es súper importante, ¿no? Yo pensando en los profesores y con mi experiencia que tengo organizando prácticas con grupos pues de más de 20 alumnos o mínimo 15 alumnos, es muy importante que la práctica de campo se organice entre todo el grupo, ¿no? Que no sea una actividad que solamente diseñe el profesor, porque si solo la diseña el profesor, el estudiante, ya bien lo sabemos, se va a sentir completamente esa práctica de campo, no se va a sentir tomado en cuenta y no se va a tomar en cuenta lo que él piense, entonces es muy seguro que la logística de esa práctica de campo no funcione. Para lo cual va a ser necesario establecer comunicaciones. Es muy importante el asunto de los dineros, que casi siempre nunca nos gusta hablar de los dineros, pero por ejemplo yo como profesora siempre nombro un tesorero y nunca tengo yo contacto con el dinero porque se me hace un tema delicado. Entonces, además ellos también tienen que aprender a ir manejando las finanzas y todo eso. Entonces yo los voy supervisando, pero dejo que mucho ellos sean protagonistas de su propio, de la propia organización de la práctica de campo. Y bueno, la documentación, que es muy importante. Tres cosas súper importantes, básicas para la práctica de campo, va a ser asegurarse un buen hospedaje, la alimentación y el transporte. Esas son como las tres cosas básicas, ¿no? Y la alimentación, ahí también nos juega, si no tenemos quien nos cocine, vamos a perder mucho tiempo en la alimentación. Y el tiempo tan valioso y sagrado en la práctica de campo, y si organizamos un grupo que se dedique a cocinar, ese grupo también se va a afectar en el tiempo que tenga para trabajar. Entonces, lo que yo casi siempre promuevo es contratación externa. Y además eso permite también interactuar más con la comunidad y darle trabajo a la comunidad, aunque también nosotros mismos podemos cocinar. Y el transporte de preferencia tiene que ser el de la institución, pero muchas veces no hay suficiente transporte de las instituciones y tenemos que contratar privado. Yo he hecho las dos cosas, ¿no? Institucional y privado. Avísenme cuando se me acaben mis 10 minutos, igual no importa que no acabe. Te quedan 2 minutos. Bueno, y durante la práctica de campo, ¿qué es lo más importante? Entonces,
en primer lugar, hacer una especie de panorama general, ¿no? Y también es muy importante que los alumnos observen al profesor interactuar con la comunidad, que vean cómo el profesor interactúa, ¿no? Esa va a ser la base de cómo ellos aprendan, llevarlo a cabo, pero también observar a su profesor. Y hablando de las estrategias del trabajo, a mí me gusta mucho que trabajen en parejas o formando equipos, pero también ocurre algo muy chistoso que es el síndrome del mejor amigo, que luego no se quieren separar y no quieren trabajar solos, ¿sí? Entonces, eso también es un reto que los chicos que son más tímidos, los chicos que a veces nunca han salido de viaje o han salido fuera de su lugar de donde viven, les cuesta mucho trabajo trabajar solos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aquí sería muy específica en visitar lugares ya que de antemano sabemos que vamos a visitar, la búsqueda de informantes claves, el rapport. Generalmente los estudiantes muchas veces hacen descubrimientos interesantes por ellos mismos y siempre al final de cada jornada hay que compartir lo que se aprendió, compartir lo que te pasó. De ese compartir también vamos a obtener mucho conocimiento. Ajá, Bueno, ahí tiempo. la dejo. Sí, gracias. En la segunda jornada vas a poder comentar un poquito más. Muchas gracias. Okay. Adelante, Berenice. Ay, tienes apagado tu micrófono. Sí, es que está apagado tu micrófono. Ya. Listo. Ya. Ok. Les decía que me siento aquí como una colada, pero voy a justificar mi presencia en este espacio. Enriqueta, te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de poderlos escuchar. No saben, cada vez que los escucho realmente a los antropólogos y bueno, a gente que trabaja también con campo, pues es algo que de alguna manera pues enriquece también al proyecto que de alguna manera dirijo, ¿no? Entonces, les cuento rápidamente, yo pues vengo de las letras, ¿no? Desde hace 17, 18 años me he interesado muchísimo por un tipo de literatura, ¿no? Que se produce pues en las sociedades, ¿no? En las sociedades, pero en circuitos del habla, ¿no? En circuitos orales, es decir, por la literatura oral, en un principio la llamaba así. Y bueno, a través del tiempo me di cuenta de que para trabajar con este tipo de materiales, pues en realidad tenía que entrarle más bien a una metodología que era distinta a la que me habían enseñado en la carrera de letras hispánicas y demás. Y entonces, con el tiempo fui conociendo gente que tenía también este interés, nos fuimos retroalimentando y bueno, acudimos a una serie de metodologías que utilizan muchísimo más desde la antropología, ¿no? O sea, el trabajo de campo. Entonces, pues de ahí ha cambiado un poco como mi perspectiva de trabajo y nos hemos abierto a otras cosas. Ahora, con lo que trabajo, o sea, mi tema de estudio se amplió, fue más allá de la literatura, o sea, realmente es un fenómeno que rebasa por completo cómo se concibe el fenómeno literario. Y entonces lo ampliamos más bien a la cuestión de discursos orales. En el laboratorio hemos diseñado un término que es materiales orales, que justo lo utilizamos como para sacarlo de la disciplina de la literatura, de la lingüística y demás, y llevarlo como a un panorama muchísimo más amplio de trabajo, ¿no? Entonces, los materiales orales son discursos orales que se producen, que se generan en actos comunicativos en los que están presentes un emisor, un receptor en un mismo tiempo-espacio, que tienen como soporte la voz, el cuerpo y la memoria. Entonces, en el laboratorio ponemos especial énfasis en los contextos de producción. Esto es súper necesario para poder entender ese tipo de discursos, ¿no? El contexto en el que se genera. Y pues ustedes saben, ustedes trabajan a la perfección esos contextos de producción, ¿no? Entonces, este tipo de materiales, pues, sirven como objeto de estudio pues, para muy distintas disciplinas, no nada más para la literatura. Entonces, de ahí la generación de laboratorio, que es un espacio académico, interinstitucional, multidisciplinario, en el que colaboran pues colegas de muy distintas disciplinas que tienen como tema de trabajo pues, los materiales orales, ¿no? O que se cruzan por ahí nuestros temas de trabajo.
Entonces, la propuesta del laboratorio es que a partir de una buena documentación en trabajo de campo, que puede ser compartida, ¿no? Se pueden generar diferentes tipos de análisis, nosotros los llamamos diferentes tipos de modelos de interpretación de una realidad a partir, pues, también de las distintas disciplinas. Entonces, mi contacto con el trabajo de campo sí ha sido también como en la docencia, ¿no? A través, por ejemplo, del trabajo en la licenciatura en literatura intercultural, pero sobre todo ha sido desde el laboratorio. Entonces, en el laboratorio está para generar una infraestructura adecuada para trabajar, pues, con este tipo de materiales. Entonces, desde el principio o sea, tomamos la idea de que para poder generar este tipo de documentación teníamos que generar también, pues, protocolos, ¿no? Protocolos de trabajo, protocolos que fueran de alguna manera, pues, consensuados por los miembros del laboratorio, por la gente que trabaja con los materiales orales. Y bueno, lo primero en lo que pensamos, ¿no? Para generar estos protocolos, pues, es en un código de ética, ¿no? O sea, que se nos hace como algo fundamental para salir a hacer trabajo de campo. Entonces, generamos un código de ética, que ahorita se los muestro, permítanme tantito. ¿Se los comparto o se los leo? ¿Qué opinan? Básicamente, o sea, son 8 puntitos los que tiene nuestro código de ética. Y de lo que estamos partiendo es que todos los miembros del ANMO dedicados a la documentación, al procesamiento y al análisis de materiales orales en cualquier contexto de producción se comprometen a conocer el código de ética y a pegarse a sus principios, ¿no? Entonces, estos miembros procurarán en su quehacer académico generar relaciones interpersonales donde realizan su trabajo en un marco de respeto, sinceridad y ética profesional. Así también serán conscientes de que el hacer trabajo de campo y sus actividades sucedáneas abre canales de conocer la forma de pensar y concebir el mundo de las personas que viven en el sitio donde se realiza. Ese canal de comunicación justo se sustenta en algo que ya comentaba Rosa Isela, ¿no? En la escucha activa y la construcción de diálogos, ¿no? Eso nos parece fundamental. Y bueno, en la medida de lo posible, antes de comenzar el trabajo de campo en cada sitio, los miembros del ANMO primero, pues, contactarán a las autoridades, ¿no? Cuando son sitios pequeños, a veces eso es como imposible en la ciudad, ¿no? Cuando se hace trabajo de campo en la ciudad. Entonces, lo que se hace, pues, es explicar la presencia de las personas en el laboratorio, qué tipo de documentación se realizará durante la estancia, los posibles productos que pueden emanar de la investigación, y también, pues, es una reunión para retroalimentarnos, ¿no? Y saber, pues, si a las autoridades y a las personas de una comunidad les interesa o no que estemos ahí, ¿no? Y bueno, previo al inicio de toda documentación, el documentador informa a su interlocutor lo que está haciendo, ¿no? El objeto de la investigación, la manera en la que se llevará a cabo, el uso que se le dará al material recopilado. Esto se hace de manera clara y en un lenguaje sencillo. Y en caso de ser necesario, esta explicación, pues, se traduce, ¿no? O sea, cuando no se habla la lengua. Toda documentación siempre implica el consentimiento verbal del interlocutor, y tendrá en todo momento la potestad de su discurso y de todo lo que, si se graba, si se hace, si se documenta, o sea, de la forma en la que se documente, pues la persona puede decir basta, o sabes qué, devuélveme el material que tienes. Entonces, en todo momento su consentimiento puede ser revocado, ¿no? Este consentimiento, generalmente nosotros, cuando hacemos documentación, trabajamos muchísimo con video, porque en el laboratorio, pues, como les decía, ¿no? Nos interesa, pues, los soportes, ¿no? La voz, el cuerpo y la memoria, y pues esto implica la utilización de gesto y demás. Entonces, estas grabaciones, pues, se documentan en video, y antes de hacer estas grabaciones, este registro, se graba también el consentimiento, ¿no? Si quieren, más adelante les cuento sobre el consentimiento y por qué llegamos a esto de la grabación del consentimiento. Y bueno, el laboratorio también se compromete a conceder el crédito correspondiente a todas las personas que participen en la documentación de los materiales, ¿no? Es decir, tanto a los interlocutores, como a los recopiladores, como a los operadores técnicos, como a toda la gente que participa, ¿no? Poniendo, pues, cada quien, o sea, poniéndole el crédito que corresponde. Si tú tienes un audiograbador, entonces se dice, bueno, es fulanito de tal, fue el encargado de la parte técnica de audio, ¿no? De sonido.
Entonces, el ANMO también concede crédito a todos los que participen del procesamiento de los materiales. En el laboratorio trabajamos justo con 3 etapas, que son del trabajo con estos materiales orales, que son documentación, procesamiento y análisis, ¿no? Entonces, pues a lo largo de estas etapas participa gente distinta, documentadores, transcriptores, editores, catalogadores, alimentadores del repositorio. Más adelante les hablo del repositorio. Y bueno, todo producto derivado de la documentación en campo debe entregarse a las personas de las comunidades que participaron en su realización. Entonces, se entrega primero una copia de la documentación, o sea, en el sitio, ¿no? In situ. Cada vez que se hace, por ejemplo, una grabación de una fiesta, de una entrevista, siempre con el consentimiento de las personas, se les entrega el video o el audio, o lo que sea, ¿no? En un CD. Y posteriormente, si son utilizados en distintos procesos y productos de investigación y difusión, pues también se tienen que llevar a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, ya los libros terminados, en el laboratorio tenemos un sello editorial, un sello discográfico, un sello videográfico. Entonces, cuando ya se generan estos productos, pues se tienen que devolver a la comunidad. Ahorita con el asunto de la pandemia, por ejemplo, pues sí estamos medio parados en este proceso. Este año salieron varios libros y no hemos podido ir a entregarlos a las comunidades porque decidimos parar el trabajo de campo, ¿no? Para no exponer a la gente y para no exponernos. Entonces, pues más o menos en este primer bloque justo les quería hablar como de eso, ¿no? De que para hacer trabajo de campo creo que desde las distintas disciplinas consideramos nosotros necesario desde el laboratorio generar pues esto, ¿no? O sea, ponernos de acuerdo en cómo van a ser estas grabaciones, ¿no? De repente nos decían los lingüistas cuando estábamos haciendo el código de ética, decían, no, es que si tú pides permiso, o sea, ya de repente puedes entorpecer la producción natural del discurso, ¿no? Entonces a veces ellos graban sin tener el consentimiento de las personas, ¿no? Entonces nosotros decíamos, no, pues es que, o sea, más bien ahí lo que tendrían que hacer a lo mejor es generar más trabajo, ser más empático y demás para generar como procesos pues más, de alguna manera, pues naturales de producción, ¿no? Entonces, son cosas que al final como que cada quien defendía desde su disciplina qué onda, pero bueno, finalmente se llegó como a este acuerdo muy, muy general para poder hacer trabajo de campo. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, según yo tenía mi ya celular y estabas se en el me fue último minuto. Ok, pues eso entonces, ¿no? Para este primer bloque. Gracias, justificar Berenice. mi presencia. Gracias, Berenice. Muy interesante lo que nos has comentado. Seguro va a desatarse un diálogo al respecto de lo que has comentado también. Gracias. Yadira, por favor, te damos la palabra. Hola, muchas gracias. Muchas gracias antes que nada por la invitación, a los organizadores, a Citlali, a César, a Enriqueta. Muchísimas gracias. Estoy además muy contenta de estar aquí compartiendo espacio, pues con colegas tan brillantes como Rosa. Bueno, Berenice, muchísimo gusto. Y la verdad es que yo creo que la presencia del trabajo que realiza esta no es necesario ni justificar, se iba a decir está más que justificar, pero no, es totalmente innecesario porque además pues ahorita la tendencia interdisciplinaria está fuertísima y es como los trabajos realmente se enriquecen y nos ayudan pues a generar justamente espacios pues de mucho más diálogo, inclusión y enriquecen y fortalecen nuestras distintas trabajos y disciplinas. Entonces la verdad que sí, muy bonito, muy interesante lo que nos presentas. Y yo, bueno, quiero hablarles un poco sobre lo que es la enseñanza en campo para la recuperación de restos humanos. Y yo digo los desencantadores de huesos porque yo tengo un cuentito que luego le platico a mis alumnos donde les digo que los antropólogos físicos somos desencantadores de huesos porque los esqueletitos están pues ahí depositados, ¿no? Como encantados, como en un sueño que puede durar miles de años y los antropólogos físicos llegamos, los tocamos, los desencantamos y empezamos o empiezan a partir de ese proceso de desencantamiento a narrarnos sus historias, ¿no? Los huesos empiezan de alguna manera pues a hablarnos y a expresarnos. Pero pues así como hay que de alguna manera, como hablaba Rosa Isela de esta escucha activa, con las personas vivas, evidentemente, pues con las personas fallecidas también
es necesario mantener de alguna manera, ¿no? O sea, valga y permítanme la comparación, pero de alguna manera también necesitamos tener esa atención a manera como simbólica de escucha activa cuando trabajamos también con personas fallecidas. Y bueno, así como lo expresó también ya Rosa, pues la antropología física realiza trabajo de campo pues a partir de métodos y logísticas particulares dentro de lo que es esta ciencia antropológica, pero al mismo tiempo dentro de la misma antropología pues hay logísticas diversas para el trabajo de campo, dependiendo del tipo de investigación que se vaya a realizar y la población a la que está dirigida, ¿no? O sea, puede haber campo en antropología física para hacer investigación desde la somatología, desde la ontogenia, desde la paleoantropología, desde temas de corporeidad, de comportamiento humano, o sea, hay muchísimos temas y se puede también trabajar desde temas que tienen que ver con la recuperación de restos humanos, tanto en contextos forenses contemporáneos como bioarqueológicos. Entonces, bueno, pues en estos casos, pues estamos hablando particularmente, yo me voy a enfocar a hablar particularmente del trabajo con personas fallecidas, aunque también se hace trabajo en antropología forense con personas vivas, pero eso es otra historia. Sin embargo, pues hablando específicamente del trabajo que se realiza con personas fallecidas, pues yo con mis alumnos, dependiendo del tipo de materia que esté impartiendo, ¿no? Porque no es lo mismo los contenidos, los objetivos de una materia que tenga que ver con técnicas de excavación o con una materia que tenga que ver con antropología forense o con bioarqueología o temas de bioarqueología. Y yo les hago desde la primera clase o la segunda clase una lista con los materiales que ellos van a necesitar para hacer estos trabajos de excavación o de exhumación, estas prácticas, aunque sean simuladas, porque evidentemente a los alumnos que están tomando clases de antropología forense y que van a hacer una práctica de excavación de restos humanos, pues es imposible por cuestiones legales y de seguridad también pues llevarlos a un contexto real, forense, ¿no? Sin embargo, pues se pueden hacer contextos simulados para que pues desde ahí también aprendan y los tipos de materiales pues se han modificado. Entonces esto se modifica dependiendo del sitio, pero también de los objetivos que persiga la materia, ¿no? Que se esté hablando o que se esté impartiendo. Pero también ya por otro lado hay una serie de materiales y de equipo que yo les he tenido que pedir en función de estas nuevas realidades que nos marca el COVID. Y pues ya no nada más les pido la clásica, ¿no? Lista con herramientas y equipo de excavación y de microexcavación o de equipo de bioseguridad si estamos hablando de contextos forenses, porque estamos hablando de una clase que tiene que ver con contextos forenses. Les pido a mis alumnos que utilicen equipo de bioseguridad como si estuvieran en un contexto real para que pues se acostumbren también a lo que es el manejo de una excavación y el procesamiento de un lugar de investigación como tal, pero se trata de un contexto bioarqueológico pues igual, ¿no? ¿Por qué? Porque también es importante tener en mente todo el proceso que se va a hacer para la recuperación de estos restos humanos, que hay que ir cuidando como la parte de la conservación para los futuros análisis. Entonces, pues este equipo de bioseguridad, pues ahora también está acompañado de una serie de elementos de limpieza y desinfección, que están ahora ahí anexados también en la larga lista, porque pues también hasta cuestiones de las que hablaba también Rosa, ¿no? O sea, esta cuestión de armar cómo vamos a comer, o quién va a preparar los alimentos, o cuál va a ser la logística para organizar, pues esto estamos contemplando ahora, que para realizar esta práctica de campo que se está programando para enero, en el caso de los cursos que estoy impartiendo este semestre, pues la logística también está como siendo pensada, también desde nuevos protocolos que se están creando, que tienen que ver con protocolos no nada más para el manejo y el trabajo de excavación, de análisis, de recuperación de los materiales, sino también en temas que tienen que ver con
cuestiones de limpieza y de seguridad o que nos ayuden a garantizar de alguna forma, no a garantizar, porque yo les digo a mis alumnos, pues garantías no tenemos, pero para minimizar los riesgos, ¿no? O sea, eso sí lo podemos hacer. Entonces, bueno, pues digamos en general lo que sí sucede en cualquier curso es que pues se plantean objetivos específicos de estas prácticas y estos objetivos también están planteados para que a lo largo del semestre los alumnos se vayan haciendo conscientes de los temas bioéticos que están también, que a veces obviamos, ¿no? Y que no mencionamos con mucha frecuencia cuando estamos hablando de personas fallecidas y mucho menos como que se nos va olvidando más porque es más fácil como abstraerlo cuando se trata de contextos arqueológicos muy antiguos o antiguos, ¿no? Entonces es más fácil como que perdamos de vista que estamos hablando de personas fallecidas, ¿no? Que ahí están a lo mejor los huesitos, que es lo que se queda y se conserva de esas personas fallecidas. Sin embargo, pues también hay una serie de cuestiones bioéticas que hay que tomar en cuenta al momento de realizar este tipo de trabajo y que ellos pues desde su formación lo tienen que tener como muy consciente y considerar de manera bien importante. Entonces, pues durante el curso voy procurando ir formando a los alumnos, pues son todos los aspectos teóricos evidentemente que tienen que ver con la materia, pero además también para que conozcan los protocolos, los reglamentos, las cartas responsivas, las cédulas de campo para la recuperación de restos humanos específicamente, pero también para el registro y recuperación de los contextos, para el levantamiento, para el embalaje, para el traslado, para el resguardo de estos restos que se están recuperando, porque pues recordemos que pues normalmente cuando excavamos, pues destruimos, ¿no? Esta frase tan que siempre nos persigue cuando trabajamos con este tipo de contextos que nos dicen que excavar es destruir, y entonces por ello hay una necesidad súper importante de saber hacer registros muy, muy buenos que nos permitan también hacer interpretaciones y que dependiendo del tipo de trabajo que se esté realizando, de los objetivos y de las particularidades ya que involucran a cada curso, pues también se realicen para hacer interpretaciones. Por ejemplo, estas particularidades van cambiando y se van modificando también si se trata de estar hablando de antropología forense o de bioarqueología, ¿no? O de un curso de técnicas de excavación. Los objetivos que se van a plantear pues van a ser distintos porque pues también el producto final, digamos, los objetivos de investigación son diferentes porque el producto final también es diferente y porque además, pues en los contextos forenses normalmente pues hay una autoridad solicitante a la cual hay que entregarle una opinión pericial, una opinión experta, ¿no? Sobre un trabajo que se realizó de manera específica y después hay que ir a defender ese dictamen en un juicio. Entonces, no puedo yo aventurar como muchas hipótesis con demasiada imaginación porque todo lo que yo asiente o diga, pues tiene que estar respaldado y tiene que ser comprobado. En cambio, pues en contextos, por ejemplo, de bioarqueología, pues sí puedo yo aventurar más hipótesis y además, pues normalmente puedo tener la oportunidad de buscar antecedentes y tengo la obligación de buscar antecedentes. Entonces, por ejemplo, para mis cursos de bioarqueología, pues sí, mis alumnos están empezando a diseñar un proyectito de investigación que van a terminar aterrizando en sus días de práctica de campo y pues de alguna manera también para que ellos vayan concientizando que este trabajo que van realizando desde campo pues va a redundar, les va a facilitar la vida, o sea, en cuanto a mejor hagamos, preparemos y planteemos nuestro proyecto para realizar un excelente trabajo en campo, pues después hay muchas posibilidades también de que el trabajo de laboratorio se facilite enormemente, ¿no? Entonces, bueno, ya puse mi temporizador, ya sonó, hasta aquí voy a dejar mi intervención por ahora. Gracias, Yadira. Bueno, pues hemos escuchado varias ideas interesantes desde la planeación del trabajo de campo. Tener siempre una aproximación metodológica previa al desarrollo de la investigación
Y me parece que se complementa muy bien con lo que ha comentado Yadira, de que esta planificación implica también que a distintos objetivos, distintas técnicas también, distintas estrategias. Me parece muy interesante pensar en esta logística y en estos ejercicios que podríamos proponer para preparar distintos escenarios, preparándonos para distintos escenarios, sin dejar de fuera la cuestión ética que debemos tomar en cuenta en distintos protocolos, ¿no? Que son distintos los que nos comenta Berenice respecto a esta recolección de materiales orales, pero que implican una gran responsabilidad porque la gente está siendo grabada y tiene que tener conciencia de que se está tomando registro de todas sus elocuciones. Y en el caso de Yadira, pues porque es necesaria un protocolo, porque se está trabajando a veces, me imagino que en condiciones bastante adversas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de restos en contextos violentos y que son parte de resultado de procesos complicados y violentos en México, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Pues sería muy interesante apuntar hacia allá, si así les parece, si no completar lo que habían iniciado en la primera parte. Yo por mi parte me llama mucho la atención estas 3 fases que propone Rosa Isela de observación. Primero interpretar el comportamiento sin escuchar, después interpretar ya escuchando y después interpretar ya participando y después esta posición empática y luego pues ya sin nada de empatía. Me imagino que debe ser un poco conflictiva y me recuerda un poco esto del teatro, no me acuerdo cómo le llamaban, el teatro pánico, no sé cómo le llamaban, que hacían en el Cleta, que para despertar conciencia social justamente utilizaban actores que se peleaban para que la gente dijera, yo estoy de acuerdo con este que está a favor del PRI o con este que está a favor del PRD, ¿no? Que era la disputa entonces PRI-PRD, y utilizaban escenas teatrales para despertar el discurso en la población. No sé, me parece que de pronto estos ejercicios que propone son teatralizados, pero son muy interesantes de llevar a la práctica como ejercicios, ¿no? Pues habíamos dejado un espacio también para aquellos colegas que quisieran participar, que estén conectados en el foro, en este caso Abigail y Félix, que están también aquí, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y Félix también de la Inés Morelia. O si hay algún comentario en el chat para alguna pregunta o algo que se pudiera abordar en el segundo bloque. No sé si lo hay. No, en el chat ahorita tenemos felicitaciones y saludos, pero todavía no tenemos preguntas. Gracias. Bueno, vamos a dejar entonces una segunda fase por si ustedes quieren hablar más sobre las cuestiones éticas o también sobre algunos aspectos de los ejercicios que han dejado para las prácticas de sus estudiantes y cómo les ha resultado su metodología o sus propuestas. Vamos a dejar espacio otra vez a Rosa Isela, a ver si quiere comentar algo, retroalimentar a alguna de las colegas. Ok, voy a compartir otra vez mi pantalla para... ahí está. Para seguir más o menos discutiendo lo que estábamos hablando ahorita. Concuerdo con lo que ha dicho Berenice y con lo que ha dicho Yadira. Muy interesante ambas participaciones. Y a mí me gustaría hablar un poquito sobre el trabajo individual. Cuando dejamos que el alumno se enfrente él solo a resolver los problemas en campo, vamos a encontrar que le cuesta más trabajo que cuando trabaja en equipo. Entonces, a veces no podemos separar a alguien que tiene mucho miedo de interactuar, a veces no lo podemos obligar, pero sí tenemos que buscar y fomentar que se atrevan a enfrentarse solos al trabajo de campo y que se enfrenten a sus miedos, porque hay una dimensión psicológica del trabajo de campo que yo creo que esa sería como la dimensión más importante, sobre todo cuando se trata de la primera práctica de campo. Si bien es cierto, como comentaban hace rato, la antropología o el trabajo de campo no se puede reducir al uso de las técnicas. Yo creo que una de las partes que debemos subsanar es cómo el individuo, en este caso el alumno, se enfrenta a la alteridad,
¿no? Y creo que ese primer momento de la primera práctica de campo es muy importante. Entonces tenemos que dejar que el alumno aprenda a hablar con desconocidos, que aprenda a trabajar solo, que aprenda a soltarle la manita a su mejor amigo, ¿no? También es muy importante asumir que nosotros como profesores en realidad solamente estamos haciendo un acompañamiento, ¿sí? A mí lo que me pasaba en mis primeras prácticas de campo es que me obsesionaba y yo quería decirle a los alumnos cómo hicieran las cosas, o yo quería que las cosas salieran como yo quería, ¿no? Casi perfectas. Entonces ahora, a partir de los años y de varios tropiezos, más bien estoy como aprendiendo a ser más como un acompañante o como un facilitador, ¿no? También hay una responsabilidad muy importante por parte del profesor que tiene que ver con asegurarnos de que los estudiantes estén seguros en el lugar que estamos y también asegurarnos de que ellos participen, lo que decíamos anteriormente. Y este acompañamiento debe de ser también, si trabajamos en equipo, yo voy a estar dedicándole un día completo a un equipo, o dependiendo la duración de la práctica. Si dura pocos días, voy a dedicarle menos de un día a cada equipo, pero sí tenemos que supervisar el trabajo que haga cada quien, porque así como ellos nos tienen que ver en acción a nosotros y tienen que aprender de nosotros, nosotros también tenemos que aprender de ellos y verlos en acción, y sobre todo también para ayudarlos con sus dudas, para enseñarles algunos tips, algunas técnicas. Lo que les decía ahorita, que es importante mucho tomar en cuenta que la práctica no debe de ser perfecta, algo que a mí me obsesionaba al principio, ¿no? Quería que la práctica fuera perfecta y eso hacía que me frustrara cuando no se lograban los objetivos por completo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estamos trabajando con jóvenes que muchas veces van a su primera práctica de campo, aunque no lo creamos, ya hay una brecha generacional prolongada entre nosotros y los estudiantes, o sea, ya somos unas señoras para ellos, todas unas señoras. Entonces, ahí hay muchas dinámicas que tenemos que nosotros que comprender, ¿no? Entonces, cada estudiante es diferente y aprende de manera diferente. Entonces, muchas veces tenemos que ser no tolerantes, pero en el sentido de que te tolero nada más, pero sí tenemos que ser muy comprensivos con los estudiantes primerizos, sobre todo, con los estudiantes que son muy jóvenes, de 19 años, de 20, de 21, ¿no? Que para ellos muchas veces lo más importante es divertirse que hacer los ejercicios. Entonces tenemos que aprender a encontrar como un nivel medio entre cómo se diviertan y al mismo tiempo cómo aprendan, cómo colaboren y cómo trabajen junto contigo. Es muy importante tener mucha paciencia, ¿sí? Porque para muchos estudiantes les digo que muchas veces no es su práctica de campo primera solamente, sino que es la primera vez que salen de sus casas, incluso es la primera vez que salen de su ciudad o es la primera vez que salen del estado, ¿no? Yo estudié en la escuela, en la ENA, entonces ahí en la ENA como que éramos más vaguillos y y ya muchos se habían ido hasta la playa solos o habían, en México DF el joven madura muy pronto por lo mismo de que vive en un contexto metropolitano, ¿sí? Entonces, saliendo, siendo profesora en algunos lugares de provincia, me he dado cuenta que no es lo mismo con los estudiantes de provincia que con los estudiantes, por ejemplo, de la capital, ¿no? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta todos esos aspectos. Hay que ser muy precavidos. Por ejemplo, aquí en Chihuahua, pues yo he tenido que cancelar prácticas de campo por contextos de narcotráfico, porque acaban de matar a un montón de gente ahí, precisamente a 20 kilómetros de donde yo iba a ir. He sentido una frustración así de tener ya todo preparado y tener que, bueno, hemos llegado hasta discusiones, alzar la voz, pleitos, porque no te puedes ir porque está ahí muy caliente la cosa, ¿no? Entonces, tiene uno que a veces dejar pagado hotel, dejar pagado todo, porque no puedes ir ya para esa zona, ¿no? Sobre todo acá en el norte de México. Tener muy en cuenta que hay lugares inaccesibles o que requieren equipo o conocimientos técnicos especiales, como lo mencionaba Yadira.
y también cosas muy simples como incluso la fauna peligrosa, ¿no? Bueno, esto lo aprendí mucho en mis prácticas de campo de primatología. Por ejemplo, allá en Calakmul, pues teníamos que llevar nuestro antiviperino porque había muchas serpientes venenosas y, bueno, los insectos, los mosquitos, aunque nos parezca algo muy trivial, en serio que los mosquitos nos pueden echar a perder toda una práctica de campo y nos podemos regresar con una reacción alérgica, ¿no? Tremenda. Entonces, todas estas precauciones las tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y también tomar en cuenta que la práctica de campo es una situación de estrés, tanto para el estudiante como para el profesor. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta porque eso nos va a ayudar a no caer en conflictos, ¿sí? El estudiante se enfrenta a algo nuevo, está fuera de su casa, está conviviendo 24 horas con todo su grupo, no todos se llevan bien, nosotros lo sabemos, entonces siempre va a haber discordias, chismes, bla, 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 y uno tiene que, a final de cuentas somos un grupo social en un lugar nuevo y todas las dinámicas sociales se van a dar igual que en cualquier grupo, simplemente que vas a estar trabajando y eso lo va a volver más complejo. Entonces, cumplir metas en corto plazo, es decir, cumplir metas diarias o a la mitad del día, también saber que ellos están incómodos y que muchos presenten más económicos, ¿no? Eso. Yo he visto que muchos de mis estudiantes tienen que ahorrar mucho tiempo o que presentan verdaderos y graves problemas económicos para poder acudir a las prácticas de campo, entonces también eso lo tenemos que tomar en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta la situación de estrés que representa para nosotros. Por eso les digo que es muy importante también el tratamiento emocional que se le tiene que dar al profesor. El profesor también necesita un tipo de acompañamiento, un tipo de apapacho, porque no es fácil lidiar con 20, 25 jóvenes de 18, 19, 20 años que no te hacen caso, ¿sí? Porque ellos tienen otras prioridades y que estás con ellos 24 horas diarias y aparte tienes que resolver problemas prácticos, ¿no? Como que haya agua, que haya papel, que haya café, que haya comida, que haya comida a la hora, que además hagan las tareas, que no se vayan por allá en la noche y que por allá matan gente y entonces si matan a uno te van a echar a la cárcel, ¿no? Todas esas cosas. Entonces, de verdad que el profesor se lo tiene que tomar muy a la ligera. Eso es lo que yo he aprendido con el tiempo. Se lo tiene que tomar uno de manera un poco más a la ligera para que no terminen siendo las prácticas de campo una situación que después se convierta en negativa, ¿no? Y bueno, las recomendaciones es siempre visitar el lugar antes de la práctica en la medida de lo posible. Yo casi siempre voy a lugares que ya conozco de antemano, ¿no? Entonces, donde ya he hecho prácticas o que yo conozco bien, pero también ir a lugares nuevos es interesante. Hacer una buena planificación de las actividades por día, siempre llevar un botiquín y tener mucha, mucha paciencia. Y bueno, pues sería todo de mi parte y muchas gracias. Rosa Isela, pues muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Sin duda, te faltó un minuto. Te faltó un minuto para hablar, pero bueno, ya lo recuperarás en un ratito. Fíjate que lo que comentas me parece sumamente interesante, porque esta parte del estrés que se vive en campo es muy, es algo que debemos tener presente. A mí me ha pasado que he estado en grupos donde todo el grupo se ha soltado a llorar, ¿no? Chicas, más las chicas, porque están muy estresadas, porque es la primera vez que están fuera de su casa, que están tan lejos, vienen aquí a Chiapas, algunas nunca han salido de la ciudad efectivamente, y de pronto se encuentran con esta situación, pero también se encuentran con esta situación de que últimamente se ha abierto mucho el diálogo con relación a cuál es el papel del antropólogo como colonizador, ¿no? Como un antropólogo, como alguien que llega y coloniza y extrae conocimiento y etcétera, que se ha convertido en un debate que a los chicos y a las chicas los bloquea. Entonces, a veces vienen aquí a Chiapas y no quieren ir a campo porque dicen, es que vengo a extraer conocimientos, estoy también sumándome a la colonización, soy parte de la gentrificación de este proceso y entonces se bloquean. Yo quería saber, y comentando con lo que también han relacionado Berenice y Yadira, ¿han servido los protocolos como para que los jóvenes sientan que no están en esa situación? Yo nunca he tenido un protocolo, más bien tengo como unos lineamientos generales, pero sí justamente supongo que debe haber un cambio y que ayuda.
Entonces, si en algún momento de su intervención pueden comentar sobre ello, sobre todo porque son situaciones diferentes, pero tienen su parte complicada las dos, si pueden comentar en algún momentito, los agradecería muchísimo, porque creo que es un tema que sale a cada rato entre los estudiantes. Bere. Ok, pues va otra vez. Pues ahora sí que me gustaría comentarles un poco sobre el protocolo de documentación que tenemos en el laboratorio. En realidad son protocolos que son como esquemas, o sea, esquemas de qué realizar en cada una de las etapas de procesamiento, de documentación, de análisis de los materiales. Y bueno, en realidad son documentos de lo más flexible que los puedes adaptar a situaciones, pues, a situaciones bien diversas, ¿no? Por ejemplo, Rosa Isela nos comentaba de cómo está el rollo de la seguridad en México, y me parece que es algo fundamental en ese sentido, incluir en el protocolo, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tenemos, les digo, este documento que es muy flexible y que cada quien, cada investigador, incluso los tesistas, ¿no? Lo van adaptando pues a sus contextos específicos de investigación. Entonces, más o menos, ¿no? Comentarles, entendemos por documentación al proceso de gestión y registro de información en trabajo de campo que lleva a cabo un individuo por cuenta propia o como parte de una institución, ya sea en ámbitos rurales y urbanos. Este tipo de información siempre se genera a partir de interacciones humanas, es más o menos lo que ya habíamos dicho en el código de ética, en las que el documentador puede tener una participación directa o indirecta, ¿no? Entonces, decirles que nuestro protocolo de documentación tiene 5 etapas o 5 momentos. Es un momento de planificación, un momento que hemos denominado estrategia de entrada, gestión, registro y respaldo de la información. Entonces, les digo, este protocolo es como muy flexible, ¿no? Entonces, planificación, pues es el momento en el que se realiza un plan, ¿no? Un plan detallado para llevar a cabo trabajo de campo en un sitio con el fin de documentar, en este caso, en nuestro caso, materiales orales, ¿no? Entonces, el primer paso de la planificación consiste, y aquí voy nuevamente a coincidir con lo que ya han comentado las compañeras, en identificar el objetivo o fin de la documentación y el sitio en el que se hará el trabajo de campo. Entonces, después viene lo del plan, que incluye quiénes van a participar y qué rol va a desempeñar cada uno en trabajo de campo. Por ejemplo, quién va a entrevistar, si se va a entrevistar, quién estará a cargo de manejar qué equipo. Como les comentaba, nosotros pues, funcionamos mucho con cámaras de video, con equipos de audio y demás. ¿Quién va a tomar notas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dividir el trabajo en campo? ¿Quién va a tomar fotografías? Entonces, en función de los objetivos de trabajo, se elabora también una lista con los requerimientos técnicos de la estancia, es decir, se listan todas las herramientas que se utilizarán en campo, cámara de video, micrófonos, GPS, cámara fotográfica, etcétera. Se planean las actividades a realizar durante el trabajo de campo y se hace un itinerario detallado por día, que esto también coincido con Isela, ¿no? Por día y por hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, reuniones con autoridades, visitas, entrevistas, recorridos de superficie, grabaciones sueltas. Y bueno, una de las cuestiones del laboratorio es que llevamos a las comunidades también actividades lúdico-recreativas, sobre todo para los niños, ¿no? Entonces, de repente, llevamos también como cine o llevamos, por ejemplo, talleres de fotografía o algo que de alguna manera pueda retribuir pues a nuestra estancia ahí, ¿no? A la comunidad. Entonces, todas las actividades que contribuyan a la realización del objetivo deben incluirse de forma tentativa. Recordemos que finalmente el campo, el trabajo de campo debe de ser como muy flexible justo por esto, ¿no? O sea, porque si de repente te casas con una idea ya cuando llegas y no la puedes hacer, sí que te frustra muchísimo, ¿no? Entonces siempre está este asunto de que puede ser, pero pues vamos a planearlo así y si no se hace, no pasa nada, ¿no? También tranquilos. Entonces, además de esto, lo de los dineros, ¿no? Se debe elaborar un presupuesto súper detallado de la estancia en campo, ¿no? Se realizan durante esta etapa también cartas de presentación ante las autoridades, a la comunidad y demás, que debe portar el equipo de documentación en todo momento. Se nombra un responsable de la salida, ¿no? Que es el encargado de coordinar las actividades, aunque todos los miembros que van a asistir deben participar y conocer la planeación. Entonces, en esta fase se hace una revisión del código de ética y se repasa el reglamento de trabajo de campo. Este reglamento de trabajo de campo en realidad también funciona como
como una forma de asegurarte en campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, indica que debe realizarse un directorio del equipo que participará, que cada miembro debe portar una identificación oficial, un teléfono móvil. De repente en campo hemos necesitado, ¿no?, ese teléfono. Se hace también un grupo de contacto mediante aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo. Esto es buenísimo, en el que se incluyen, además de los números de los miembros que van a campo, un enlace de laboratorio en la ciudad, ¿no?, al que el coordinador o el responsable de la práctica le va a estar reportando por seguridad llegadas y salidas. Esto, pues, consideramos que en este México tan peligroso que nos toca vivir, pues es fundamental, ¿no? Luego, para la segunda etapa, que es la estrategia de entrada, bueno, nosotros le denominamos así al proceso en el que el investigador, conociendo las condiciones de un sitio, proyecta y dirige una serie de acciones para asegurar una estancia de campo adecuada que permita la documentación de información en trabajo de campo. Entonces, para hacer esto, pues primero revisar la factibilidad de realizar el campo en el sitio elegido, ¿no? Y bueno, con esto, pues esto implica también revisar como todos los trabajos previos que se han revisado ahí, ¿no? Hacer una búsqueda. Entonces se averiguan datos sobre el espacio, qué tan grande es, esto cuando no lo conoces, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué condiciones climatológicas tiene? Se hacen una breve búsqueda entre las notas de prensa locales, ¿no? Y si el sitio elegido reporta peligrosidad, pues entonces más bien se elige uno nuevo, ¿no? Esto es bien importante en México. Tenemos un alumno en la licenciatura que decidió hacer su tesis sobre exvotos a Malverde, ¿no? Entonces, con él sí se generó un protocolo súper especial, ¿no?, para ir a hacer trabajo de campo a Culiacán, ¿no?, a la iglesia justo donde se encuentra, pues, el santo, ¿no?, Malverde. Entonces, bueno, dependiendo del tamaño del sitio, se contacta a las autoridades civiles, se informa que se va a hacer trabajo de campo, se solicita una reunión durante la estancia en campo. Si se puede, o sea, coincido ahí con Rosa Isel, se hace la estancia previa, ¿no? Y bueno, se solicita el apoyo para ingresar al lugar. Si se tiene, por ejemplo, un conocido del sitio, pues se le solicita su ayuda, ¿no?, también. En esta etapa, durante la estrategia de entrada, pues también se busca un sitio para dormir, ¿no? O sea, el hospedaje, también se revisa el asunto de las comidas y demás, ¿no? Entonces, a nosotros también se nos hace como bien importante esto de tener asegurada la alimentación del grupo, ¿no? Y nos parece una muy buena idea, en esto también coincidimos, el generar estas dinámicas con la misma comunidad, ¿no? O sea, que sea algunas señoras de la comunidad quienes se encargan de darle de comer al equipo, ¿no?, de documentación. No sé cómo voy, otra vez se me pasó ponerla. Lleva 7 minutos. Ok, entonces me apuro. Entonces ya para el tercer momento, pues es la gestión, ¿no? Entonces es el proceso en el que el documentador intercambia información y compromisos con los miembros de una comunidad para poder acceder al registro de materiales orales. Entonces esta gestión sucede como una especie de diálogo, hagan de cuenta, ¿no? Y se trata de una especie de negociación. Es el momento en que la empatía del documentador tiene un papel fundamental. Entonces tiene también como varias etapas dentro de la gestión, que es la presentación con las autoridades civiles y eclesiásticas, reunión con los miembros de la comunidad y luego después citas con conversadores competentes reconocidos por la comunidad. Es que es algo que es como muy de los materiales orales. Después viene la etapa de registro, ¿no? Que incluye un recorrido de superficie, en el que vaya una forma de exploración del terreno, ¿no?, del sitio elegido para hacer trabajo de campo, pues para conocerlo, para poder identificar los lugares mencionados en las distintas conversaciones con la gente de la comunidad. Entonces se hacen como dos tipos de recorrido, un recorrido general, ¿no?, donde se distinguen barrios, manzanas, colonias, calles, se localizan sitios e instituciones sociales trascendentes para la vida en comunidad, plaza principal, iglesia, camposanto, y luego se realiza un recorrido significativo, ¿no? Se hace acompañado de una persona de la comunidad y bueno, se recorre el terreno para ubicar los sitios que la comunidad considera más importantes, ¿no? Y bueno, ya después se hacen sesiones de conversación y de escucha activa y bueno, durante estas sesiones se identifican temas de preocupación inmediata y temas colectivos nucleares.
hemos denominado así temas de preocupación inmediata, aquellas preocupaciones cotidianas sobre trabajo, problemas personales, cuestiones políticas, conflictos vecinales, etcétera, ¿no? Y temas colectivos nucleares son temas que se repiten entre los distintos conversadores, ¿no? Conforme avanza el trabajo de campo, se hace visible un conjunto de temas que son recurrentes, que permiten identificar lo que resulta significativo para la vida en comunidad, ¿no? Aquello que permanece como un sustrato y que guía gran parte de las actividades colectivas simbólicas. Y bueno, ya por último, se realizan registros, los registros, ¿no? Esto es como al final de todo, una vez que las personas ya conversaron con nosotros y demás, es cuando ya se hace el registro. Entonces, les digo siempre con la autorización de la persona, y bueno, al final viene lo del respaldo de la información, que eso lo dejo para después, si quieren. Entonces, sería eso, ¿no? Este es más o menos el protocolo. Les digo que dependiendo de la investigación se va adaptando, ¿no? Se va adaptando a las temáticas, se va adaptando a los sitios y demás, ¿no? Y este protocolo está hecho sobre todo para cuando realizamos sondeos de materiales orales en los sitios, ¿no? O sea, como para ver qué onda, de qué temas hablan, ¿no? En estos lugares, cuáles son los temas significativos para las comunidades y demás. Eso. Gracias, Berenice. Qué interesante esta idea del protocolo flexible que incluso puede adecuarse para el trabajo de campo de una persona y darle seguimiento a todo su diseño y darle seguimiento en campo, tener una red de apoyo, me parece muy valioso. Ojalá que al final podamos comentar si podemos compartir los materiales de los que estamos hablando, pero ya lo vemos al final, muy, muy valiosos los dos comentarios que se han hecho. Yadira, vamos a pasar a tu segunda participación. Bien, muchas gracias. Bueno, recuperando un poco los temas de ética o bioética en este caso, la bioética tiene que ver en realidad con varias temáticas, ¿no? Que a tomar en cuenta y de las cuales pues hay que ir formando, o desde mi perspectiva es bien importante que los alumnos estén siendo formados de manera constante y haciéndose conscientes. Yo siempre de la clase que dé les meto cosas forenses porque siempre creo que pueden apoyar de cualquier manera en algún momento si están interesados en algún contexto forense, ¿no? Tanto en México como en Ecuador. Entonces siempre les doy como herramientitas, no nada más desde la antropología forense de escritorio, sino desde el conocimiento práctico que he tenido la oportunidad de tener. Y entonces, pues les apoyo, les brindo pues esas realidades, ¿no? También mucho. Y entonces, bueno, la parte, por ejemplo, donde nos hablan Berenice y Rosa Isela respecto a que, bueno, puede ser que haya trabajos individuales, ¿no? Y trabajos que se tengan que hacer en solitario en campo, pues en temas de prácticas de excavación o en realidad de investigación, donde se haga algún tipo de recuperación de restos humanos, pues es casi imposible, es dificilísimo hacerlo en solitario, ¿no? O sea, sí llega a haber ahí algún loquito o loquita emocionados que vayan y trabajen en solitario, sobre todo en contextos, obviamente, de bioarqueología. En los forenses es imposible, o sea, definitivamente en un contexto forense es imposible, indeseable, totalmente casi que ilegal, pues ir a hacer un trabajo de estos en solitario. O sea, requieren de una logística muy particular, ¿no? Incluso en algunas ocasiones, pues requiere de ir acompañado de convoys, de decenas y decenas de elementos militares o de la Marina o de la policía, etcétera. Entonces, eso es imposible, ¿no? Pero normalmente, digamos, estos trabajos se realizan en equipo, ¿no? Son trabajos en equipo, son trabajos que muchas veces son interdisciplinarios y también interinstitucionales. Ahora más que nunca, en los contextos forenses en México por, bueno, un montón de problemáticas y realidades que han ido surgiendo a partir de esta terrible violencia que el país sufre desde hace ya varios años. Y bueno, pues evidentemente también dentro de estas prácticas desde la bioética, pues tienen que ver o están vinculadas con la aplicación y primero con el conocimiento de los protocolos y después con la aplicación de esos protocolos que finalmente pues están encaminados para la recuperación
no nada más propiamente de los restos óseos o de los restos biológicos humanos, sino también estos procesos deben de estar encaminados a la conservación de estos restos y también de la información del contexto, ¿no? O sea, lo que vayamos encontrando en el contexto, porque nosotros tenemos que reconstruir, ya sea desde un trabajo de investigación forense o desde un trabajo de bioarqueología, tenemos que reconstruir el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, el para qué. O sea, tenemos que hacernos una serie de preguntas a las cuales pues tenemos que tener una respuesta, y la única forma de poder tener posibilidades de acercamiento a esa respuesta pues es que nosotros hagamos un registro muy adecuado que posteriormente nos permita hacer interpretaciones también muy sólidas, ¿no? O mucho más sólidas. Entonces, pues para eso nos ayudan los protocolos, y por supuesto coincido totalmente con Berenice y con la parte que menciona también en algún momento comentó Rosa, sobre la flexibilidad de los protocolos. O sea, un protocolo casi que por definición pues tiene que ser flexible, o sea, tiene que ser lo suficientemente abierto, ¿no? Para que no nos entorpezca en lugar de ayudarnos, ¿no? Un protocolo debe considerar, digamos, los procesos, las actuaciones mínimamente metodológicas y técnicas que se tendrían que estar siguiendo para realizar un trabajo específico. Y entonces, pues en ese sentido, hay, digamos, protocolos que se llevan a cabo, protocolos ya internacionales, en los casos de forenses, y en el caso de la bioarqueología, pues bueno, hay ciertos países en donde esto está protocolizado, ¿no? También desde el trabajo bioarqueológico, no así en otros lados, ¿no? O sea, en otros lados ni siquiera no está contemplado, no está legislado y por lo tanto no está regulado, y entonces pasan unas cosas que pues de pronto nada más así como que uno hace ojos de plato, y pues hay que colaborar y justamente pues ir empujando que eso vaya sucediendo y que eso vaya creando, o bien que existen, ¿no? Estos protocolos o estos códigos de ética. Ahorita justamente en Ecuador pues hay unas iniciativas muy interesantes para actualizar los códigos de ética ecuatorianos, y bueno, pues me han invitado a colaborar en esto, igualmente en la normativa en cuanto a la arqueología ecuatoriana, pues también hay como un proceso ahorita de refrescamiento, ¿no? De todos estos leyes, de estos reglamentos que se tienen que seguir y a los que hay que estar constreñido en la parte del trabajo de investigación arqueológica, bioarqueológica o forense, ¿no? Entonces, pues además esto es importante considerar dentro de los temas bioéticos, porque tienen que ver también con los derechos de las personas fallecidas. Hace un momento pues yo hablaba justamente de este tratamiento importante que hay que dar hacia las personas fallecidas. Y en los casos, por ejemplo, forenses, pues las personas tienen derecho a ser buscadas, a ser localizadas cuando se encuentran en calidad de desaparecidas, y a ser identificadas. Tienen derecho a la recuperación de su identidad cuando están en calidad de no identificadas. Entonces, esta parte también está dentro de esta bioética que tenemos que estar siguiendo en el trabajo que estamos realizando, en donde entendamos también que el trabajo que realizamos no solamente puede proporcionar información muy valiosa para resolver un caso legal, sino también para la identificación de una persona. También es muy importante, por ejemplo, comprender que en estos procesos se deben de llevar a cabo de una manera digna, ¿no? O sea, esta bioética también incluye que los procesos que realizamos sean dignos, en donde no haya de ninguna manera una revictimización ni hacia la persona fallecida que nosotros encontramos ahí depositada en algún contexto, ¿no? Ya sea en superficie, en subsuelo, aventada, lo que sea, en donde la encontremos, pero también en el caso, en los casos de bioarqueología, pues también digamos que tenemos esta obligación bioética de recuperar el contexto de la deposición y pues de conservar, ¿no? Los restos humanos y la información asociada a esos restos humanos,
porque aunque no se comprenda o haya costado a lo mejor mucho trabajo que se comprenda en algunos países o en otros no se les ha dado la importancia como tal, o en otros todavía está de noche el asunto, los restos humanos antiguos son parte del patrimonio que se debe conservar, ¿no? O sea, son parte del patrimonio que ofrece una información importantísima dentro de estas investigaciones que se realizan para la recuperación y memoria pues, de un país, de una identidad, de todas esas cosas por las cuales se hace antropología. Entonces, recuperando un poco lo que preguntaba Keta, en mi último minuto, quiero decir que esta parte donde hablaba sobre la antropología y esta crisis que de pronto puede entrarle a los alumnos y que a uno mismo a veces también le ha llegado a entrar, a mí sí me ha llegado a entrar, sobre la cuestión del antropólogo como colonizador. Y pienso que esto también se puede ir subsanando uno, pues sí, entendiendo que hay que estar inmerso también en una dinámica, digamos, profesional, ética, ¿no? Incluyente, reconociendo que sí, efectivamente, nuestra disciplina es una disciplina que es hija de la colonización. En el caso de la antropología física también somos hijos del racismo en un montón de sentidos, o sea, pues tenemos que reconocer esa parte y esos aspectos que le dan origen a nuestras disciplinas y que la fortalecieron y que muchas cosas. Sin embargo, también hay que comprender que hoy por hoy, pues justamente la antropología, y lo hablo así como abierto y en general abiertísimo con toda la intención, pues la antropología sí está buscando empujar justamente posturas totalmente anticoloniales, posturas en donde no me esté yo apropiando de los discursos ni de la cultura ni de las costumbres ni de nada de los otros para un beneficio, y esto solamente se logra desde mi perspectiva, pues de eso, desde la inclusión, desde ese trabajo que ya se hace, ¿no? O sea, que yo sé que hace Enriqueta, que hace Citlali, que yo misma he buscado hacer desde la parte de la antropología forense, que tienen que ver con la inclusión, ¿no? Que tienen que ver con una antropología que se convierta también en comprender que la vida es movimiento y que no hay nada estático, que no hay los otros y nosotros, sino realmente pues hay como un acercamiento mucho, mucho más horizontal, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí la apuesta pues tendría que también estar bien clarificada dentro de estos aspectos éticos que tenemos la obligación de enseñar. Muchas gracias, Yadira. Realmente es muy interesante ver cómo se enfrentan tantísimas cosas desde la antropología forense que trabajas y cómo funcionan estos códigos de ética y todo lo que implica hacer trabajo de campo en estos contextos. Nos parecía muy interesante cuando propusimos este diálogo incluir distintas disciplinas porque a veces o distintas ramas de la antropología también, porque a veces estamos trabajando cosas de manera, con problemas muy similares, pero a veces desde distintas perspectivas y la falta de comunicación entre distintas ramas no nos permite enterarnos, ¿no? De lo que están discutiendo a nivel de lo ético, a nivel de las metodologías, de la logística, de los protocolos. Entonces, muy interesante todo lo que han comentado. Muchas gracias. Llegó Citlali Quecha también de las organizadoras. Bienvenida, Citlali, que había tenido un pendiente previo. Bueno, vamos a abrir una ronda de 15 minutos para comentarios que quieran hacerse de retroalimentación al interior del grupo, incluyendo también a los colegas que van a participar en otras jornadas, como César, Citlali, Abigail y Félix, que están aquí presentes, para algún comentario que quieran vertir con relación a los comentarios de nuestras colegas. Adelante, si alguien quiere tomar la palabra, puede abrir su micrófono y en adelante seguimos. A ver. Sí, Abigail. Hola, pues primeramente, pues sí, es muy interesante todo lo que han comentado y dije, qué bueno que primero van a hablar Rosa Isela y Yadira para saber qué tanto tendré yo que mencionar o no en la siguiente sesión. Y bueno, el trabajo de Berenice me parece, o sea, excelente, ¿no? Porque dices, bueno, pues realmente, pues está sintetizando lo que hacemos todos los antropólogos en campo, ¿no? Que precisamente todo ese seguimiento y esos pasos a seguir. Aquí, aprovechando que está Rosa Isela, le quisiera preguntar, ¿cómo ha sido tu cambio? O sea, si has dejado ya de lado la primatología o si sigues en esa área, y bueno, lo mencionaste en algún momento, ¿no? Que retomabas mucho de tu práctica
de tus prácticas en lo que era la observación de primates no humanos, en ahora las prácticas que haces pues con otro tipo de temáticas, ¿no? ¿Qué tanto ha sido el cambio, digamos, de la primatología a lo que estás haciendo actualmente? Pues sí es bastante el cambio, ¿no? Porque es muy diferente trabajar observando primates a ahora trabajando con humanos, ¿no? Pero desde mi tesis doctoral yo trabajé con niños, entonces fui haciendo el salto poco a poco, pero la última vez que estuvimos trabajando con monos fue hace 2 años, pero combinando percepciones de la gente sobre los monos. Entonces sigue siendo primatología, pero ya etnoprimatología, ¿no? Sin embargo, las metodologías de interpretación del comportamiento, a final de cuentas, son muy parecidas, porque lo que haces es precisamente interpretar lo que crees que el otro, el significado del comportamiento del otro. Entonces, todavía se pueden tender muchos puentes. De hecho, todo el tiempo yo estoy tratando de tender puentes. Entonces, aunque mi sujeto de estudio ha cambiado, mis temas de investigación siguen siendo los mismos, ¿no? Como aprendizaje social, cognición. De hecho, mi presentación de hoy se llamó Aprendizaje Social, Individual y Colectivo, porque hasta en eso lo veo, ¿no? En mis estudiantes. Entonces, pues he tenido ahí que jugar un poco y hacer como combinaciones de todo un poco, pero sí, no, yo no me quiero desligar por completo de la primatología y la etología, porque creo que son bases muy fuertes para aprender a analizar el comportamiento, ¿no? Sobre todo el comportamiento social. Entonces, la parte primatológica no la termino de dejar y no la quiero dejar, por más de que me dicen, ¿no? En mi aquí, luego me dicen, no, ya, tienes que centrarte más aquí en los intereses de la maestría. Yo siempre busco la manera de revelarme, ¿no? Y hacer algo de primatología todavía. Entonces, todavía acabo de sacar una publicación de primatología y un video, estoy haciendo cosas también de divulgación de la primatología. Entonces, hago de todo un poco, ¿no? Me he tenido que diversificar más para no dejar de lado una de mis pasiones más grandes, que es la primatología, ¿no? Y muchas gracias por la pregunta, por darme pie a hablar de esto. Gracias. ¿Alguien más quiere levantar la mano o leo una pregunta que nos llegó en el chat? Los está leyendo Silvia, pero me llegó aquí a mi celular también. Es de Cristina Mazariegos. Dice, buenas tardes. Con respecto a esta escucha empática y luego el ejercicio de la escucha antipática, me parece que va dirigida a Rosa Isela, ¿cómo ha sido para los estudiantes colocarse desde dos posturas epistemológicas divergentes? ¿Cómo ha sido para ellos esos ejercicios? ¿Cómo los han tomado? Pues yo veo que les han tomado bien, porque lo que yo trato de generar en ellos es esto que todos llamamos reflexibilidad, ¿no? Pero que muchas veces no todos lo logramos y no es tan fácil reflexionar sobre cómo estás trabajando o reflexionar sobre cómo estás interpretando el comportamiento del otro, ¿sí? No es tan fácil que el alumno llegue a eso, ¿sí? O sea, requiere a veces cierta madurez. Entonces, lo que yo he logrado para que ellos caigan en darse cuenta de, estoy juzgando, estoy siendo como demasiado empático, estoy como que interpretando el comportamiento de una manera demasiado empática, entonces yo estoy atribuyendo ciertas características al comportamiento de tal persona que a lo mejor son producto de mi empatía excesiva. Entonces lo que yo hago es como que acelerar ese proceso. Y lo que hago es que los alumnos lo hagan a propósito. ¿Sabes qué? Tú hazte la idea de que vas a ir a tal lugar y vas a ser totalmente antipático con la postura de la persona con la que vas a estar hablando. Y quiero que sientas qué sientes y que lo analices. Y ya después cuando conversábamos, o todo lo contrario, empático, cuando lo conversábamos me decían, no, maestra, es que ya me di cuenta lo que soy capaz
de pensar sobre otra persona es totalmente antipático. Y de hecho eso lo hacemos todos los días. Y no es grave, eso es normal. Lo que no sería grave es que lo hicieras todo el tiempo en tu proyecto de investigación, porque entonces vas a decir más cosas de cómo ves el mundo. Híjole. No sé si se trabó solo para mí, Rosa Isela, o para todos. Sí, la perdimos. Ay, perdón. Sí, te quedaste en que no se puede quedar solamente en que en esta relación con el trabajo, con la empatía y la antipatía, ¿no? Que se hacerse consciente Sí, o sea, de lo que sientes cuando estás en ese sí, en contexto. nuestra vida diaria no hay problema que nos pase eso. De hecho, la vida se trata de eso. Gente que te cae bien y gente que te cae mal y gente con la que, ¿no? Pero cuando estás haciendo un trabajo de investigación, claro que siempre va a haber una parte interpretativa, subjetiva y qué bueno, pero también esa parte debe de estar matizada, debe de ser el antropólogo debe de ser muy reflexivo y muy consciente de eso. ¿Sí? Entonces, sobre todo los estudiantes, ¿no? Ya después tú, conforme vas madurando, vas entendiendo muchas cosas, pero es importante que los estudiantes se den cuenta de eso cuanto antes, ¿sí? Más o menos de eso se trata el ejercicio. No sé si respondí bien, perdón. Dice Cristina Mazariegos que gracias. Gracias. Pido la palabra a César, después Félix y después voy a leer un comentario de Alejandro Rodríguez que está en el chat. Adelante, César. Muchas gracias. Felicidades, en realidad, felicidades por las tres presentaciones. En realidad, parte del objetivo de este encuentro es compartir estas experiencias que nos están compartiendo con lo que hemos visto hoy. Creo que acertamos colectivamente en organizar este tipo de interacción, darnos cuenta y vernos reflejados en lo que hacen. Nos da aliento, ¿no? También, como decía Rosa Isela, nos permite saber que no estamos solos y solas en este camino, ¿no? Y eso me parece muy importante porque muchas veces trabajamos de forma tan intensa y tan en nuestra propia área que perdemos de vista el contexto más amplio. Creo que este primer objetivo lo vamos cumpliendo y les agradecemos mucho al haber compartido de esta forma sus experiencias, ¿no? Y esperemos que lo sigan haciendo en el resto de las sesiones. Particularmente a mí me gustaría saber que también es una digamos, parte de las inquietudes de organizar este encuentro tenía que ver con justo cómo se ha transformado esta idea de las prácticas del trabajo de campo en antropología en los últimos años, ¿no? Prácticamente nosotros somos una generación que nos tocó ver este cambio paulatino de lo que ocurrió, ¿no? De ser una idea probablemente formativa para nosotros, donde el campo estaba ahí, literalmente había problemas, pero esos problemas, digamos, eran relativamente menores y podíamos hacer un ejercicio prácticamente de elección libre de dónde ir y con quién ir a contextos cada vez más restrictivos y parecería ahora que los únicos contextos donde también podemos hacer antropología es en los contextos de violencia, ¿no? La antropología forense pues es un desarrollo impresionante que tiene y parecería que el contexto nos lleva hacia allá, hacia analizar contextos de violencia per se, ¿no? A mí me gustaría justo poner la mesa sobre este tema, hacia qué nos confrontamos en el futuro, y lo mencionaba la vez pasada, ¿no? Acelerado en un contexto de emergencia sanitaria donde nos tuvimos que replegar y literalmente no podemos salir por muchas razones, estos contextos ya los veníamos resintiendo de tiempo atrás ya por contextos precisamente de violencia, por contextos donde ya no podíamos hacer trabajo de campo, estábamos ya reduciendo estas salidas y ahora se aceleran en este contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, mi pregunta y comentario, y que lo pongo sobre la mesa también para las siguientes sesiones, es qué hacer y cómo estamos transformando nuestra propia práctica disciplinar en términos de lo que nos está ocurriendo. Cada vez podemos salir menos a campo. Cuando campo era considerado prácticamente la esencia de la antropología. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Ustedes cómo piensan que va a ocurrir este contexto en una época post-pandemia que seguramente tendremos transformaciones, ¿no? Entonces, por favor, si nos podrían compartir sus opiniones al respecto, se los agradeceré mucho y nuevamente reitero mis felicitaciones y me gusta de estar aquí con ustedes. Sí.
Gracias, César. Adelante, Félix, y después vamos a dejar un espacio para las preguntas del chat y después contestamos. Adelante, Félix. ¿Qué tal? Un saludo a todas y todos. Bueno, antes que nada, pues gracias también por la invitación y una disculpa de antemano porque por algunas actividades no pude estar en la sesión anterior y también habrá una de las sesiones futuras que no voy a poder estar. Decir que me sentí muy identificado con las cosas que se dijeron, particularmente con la participación de Rosa Isela. Llega un momento, no miento, llegó un momento en el que hasta me empezaron a sudar las manos del estrés que efectivamente como que volví a vivir cuando ella hablaba de una serie de circunstancias. Para mí, hacer prácticas de campo es una cuestión, sí, de control de estrés, porque en serio yo no termino de estar tranquilo hasta que regreso a la escuela y el último alumno se bajó del autobús. Hay una serie de eventualidades que siempre están presentes, pero también he aprendido a controlar eso y he resumido un poco mi posición en una frase que digo: ir con toda la precaución, pero ir sin miedo. Creo que cuando salimos desde el campus, que en el caso de nosotros acá en Morelia, yo soy colega de Berenice acá en Morelia, bueno, y quizá no me presenté más, yo soy del ámbito de historia del arte, de arte indígena, entonces cada semestre hago prácticas con alumnos. Bueno, tenemos que salir por reglamento desde las instalaciones de la escuela y por reglamento regresar hasta las mismas cuando todo termina. Entonces, bueno, sí hay una serie de circunstancias, comparto todas las observaciones, creo que sí se viven. Y solamente, más que redundar, añadiría algunas. Hay una parte también que tiene que ver como con el ritmo de la práctica, y eso también creo que a veces es importante señalarlo a los alumnos, decir que va a haber días en los que a lo mejor vamos a hacer muchos trayectos en carretera, ¿no? Y va a haber días en los que no vamos a estar en el autobús. Va a haber días en los que vamos a poder dormir en hoteles cómodos y va a haber días en los que vamos a estar en camping. Y lo que yo he procurado es más o menos equilibrar. Si estamos todo el tiempo durmiendo, bueno, por la naturaleza de las prácticas que yo hago, si estamos todo el tiempo durmiendo en hoteles, muchos alumnos no van a poder pagar eso. Si estamos durmiendo todo el día en campo, en camping, es matadísimo. Entonces, ahí pues buscar estrategias, ahí también uno como coordinador pues se vuelve un gestor, buscar maneras en las comunidades de conseguir un auditorio, de conseguir apoyo de la gente, de repente algunos hoteles que cuando son prácticas recurrentes uno ya ubica. Bueno, eso creo que es muy importante. El tema del transporte, bueno, y comento esto porque entiendo que la sesión de hoy va en el ámbito de la logística. También una cosa que yo he llegado pues a la conclusión, a veces no me sale, pero procuro que me salga, no llegar de noche a los lugares. Procurar llegar siempre por más tardar 4 o 5 y no estar llegando a una población a las 8 o 9 de la noche. A veces por cuestiones carreteras pasa, pero eso me ha ayudado mucho porque en algunas de las primeras prácticas, yo llevo pues no mucho tiempo, pero ya algunos 5 años haciendo prácticas, al principio sí me tocaba llegar en horarios un poco más tarde, 9, 10 de la noche, y sí es un asunto de que de repente hay necesidades muy elementales como buscar un baño, buscar agua, nunca falta el que le falta algo, entonces eso complica. Entonces creo que también eso es bueno. Sí procuro ser identificado como el profesor, entonces llevo una camisa con logo o algo de la UNAM, y a veces también nos hemos agarrado la dinámica pues no tanto de uniformar a los alumnos, pero sí que haya un identificador. Entonces, de pronto, por ejemplo, nosotros a veces incluso al inicio del semestre les propongo, ¿cómo ven si sacamos unas playeras con el logo de la escuela, ¿no? O con el logo de la materia o del proyecto, ¿no? Y no quiere decir que todas las tengamos que llevar, pero si voy con 20, o que a veces mis prácticas pueden ser hasta de un autobús completo, 40 alumnos, si 5 o 6 llevan un distintivo y el profesor, o sea, la gente automáticamente ubica que somos personas que venimos de una universidad. Bueno, cuando viajamos en autobús oficial, pues evidentemente pues va el logo. Pero bueno, creo que estos identificadores ayudan también de inicio. Bueno, también depende del tipo insisto, de disciplina. En el caso de nuestra disciplina, que básicamente es observar, y lo comentaré cuando me toque participar, objetos considerados artísticos in situ, a veces en museos locales, a veces en museos mucho más oficiales, pues ayuda mucho, porque la gente inmediatamente sabe quiénes somos y qué estamos haciendo. Y bueno, también otra parte, dar atención equilibrada a todos los participantes, precisamente por eso que comentaba Rosa Isela, ¿no? De que a veces no todos
los estudiantes necesariamente son amigos. Yo también siempre insisto en esto, no estamos obligados a ser amigos todos, pero sí de alguna manera a ser buenos compañeros. Entonces, si de repente el profesor no es un poco equilibrado en el momento del campo de estar escuchando a todos, más cuando es un grupo tan numeroso, puede generarse una impresión quizá de que hay algún favoritismo, y creo que eso también evidentemente afecta. Entonces, bueno, un poquito también estar atentos a dar más o menos atención equilibrada a todo el grupo es bueno. Bueno, evidentemente también he aprendido en la marcha que cuando son grupos pues más numerosos, pues siempre es bueno ir con más académicos. Ya un grupo de más de 20, pues 2 o 3 ayuda mucho. Y bueno, no bajar la guardia en ningún momento. Nosotros no hemos tenido... bueno, hemos tenido pequeños incidentes y en los lugares que menos lo pensábamos, en el pleno corazón de un sitio arqueológico como Tajín, en un camping totalmente cómodo, y lo que comentaban ahorita, por allí hubo un problema con un piquete de un animal. Entonces, cuando las eventualidades se dan, las eventualidades, podemos estar con todos los protocolos, con todas las condiciones, y a veces en el lugar en el que menos esperamos, en la carretera más recta, con menos baches, con el mejor vehículo, pum, se poncha una llanta. Y cuando ibas en la sierra más pedregosa, todo salió bien. Entonces, bueno, no bajar la guardia, puede ser que en cualquier circunstancia. Por eso le decía que cuando en algún momento Rosa Isela decía práctica de campo, o sea, una situación de estrés, como que me vino así emocionalmente como muchas situaciones a lo largo de estas prácticas que sí se dan, pero hay que aprender a controlarlas. Y también en este sentido de no tener miedo, pues yo siempre trato de transmitir el mensaje de que finalmente desde el ámbito universitario, independientemente de la disciplina, pues digamos, estamos en derecho también de recorrer, de conocer nuestro país, de conocer a la gente, y no estamos haciendo algo malo ni negativo, ¿no? O sea, finalmente estamos yendo para conocer, tener información. En mi caso, pues me meto a veces en cuestiones geográficas, de repente se para en carretera para indicar alguna cosa, pero en general es algo, no sé, a lo mejor es un poco muy general el término, pero en general estamos haciendo algo positivo que es bueno para nosotros, y que no tendríamos por qué tener un miedo de hacer algo que no hace daño a nadie en principio. Entonces, bueno, solo señalar eso. Que me pareció, insisto, me sentí muy identificado con las participaciones, y creo que este diálogo es muy fructífero para que nos retroalimentemos, y como lo dijo ahora César Villalobos, efectivamente un encontrarnos y darnos cuenta que efectivamente coincidimos en puntos y en circunstancias comunes, ¿no? Y hacer estos intercambios pues nos ayuda también a retroalimentarnos. Realmente eso era todo lo que quería señalar. Gracias. Gracias, Félix, por tus comentarios también tan atinados sobre estas cuestiones de la logística, y que son detalles que a veces perdemos de vista por fijarnos en los resultados o en aspectos más metodológicos, y a veces la logística de los pequeños detalles a veces nos pueden echar a perder una práctica de una forma a veces pues alarmante, ¿no? De momento, aunque después se resuelva, pero en su momento sí causa mucho estrés. Tenemos 2 comentarios que nos va a leer Silvia también del chat, y no sé si se haya sumado alguno otro más. No, yo sigo viendo estos 2 comentarios. Es de Blanca Fajardo y pregunta qué tan importante es la relación de los estudiantes con la población donde se hace el trabajo de campo. Y la segunda pregunta sería de Alejandro Rodríguez. Bueno, les manda felicitar y pregunta, al escuchar las intervenciones, noto un énfasis en trabajar en y con comunidades. ¿Cómo se le concibe y cómo influye en la planeación y la observación concreta? Bueno, tenemos estas 2 preguntas. No sé si alguien quiera contribuir a dialogar sobre ellas. Entiendo que Alejandro lo que pregunta es que de pronto cuando hablamos de que vamos a trabajo de campo a comunidad, o que tenemos un encuentro con la comunidad, se pregunta ¿qué entendemos por comunidad? Y a lo mejor se está preguntando en el sentido de que las comunidades ya no es esta comunidad cerrada, sino que son comunidades cada vez pues amplias, en contacto, en comunicación, y cómo caracterizamos esto cuando hablamos de la comunidad en el trabajo de campo. Me parece que por ahí va su pregunta. Yo me atrevería a contestar, si metiendo mi cuchara, que yo lo que sí hago cuando voy a trabajo de campo es que yo sí trato de buscar comunidades que son muy corporadas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho llevar a los estudiantes a Ciscao, que es un ejido
muy delimitado, incluso hasta ponen cadena en la noche porque es zona turística para que no entre gente después de los horarios de recepción de gente. Entonces, hay tanta seguridad que ciertamente la comunidad se preocupa por sus habitantes y se preocupa por sus huéspedes. Entonces, yo sí la delimitaría como un espacio en el cual uno puede acudir a una autoridad local reconocida por el resto de los pobladores y que estos pobladores sientan sujeción a este sistema en el cual puedan rendir cuentas o ser informados acerca de lo que está sucediendo. Pero no sé cómo se trabaja en espacios urbanos ni si se utiliza la palabra comunidad en ese sentido para el trabajo de campo. Pero bueno, dejo la palabra por si alguien más quiere comentar sobre esto. Berenice abrió su micrófono. Bueno, más que esta pregunta es que yo me quedé un poco ahí como obsesionada con lo que comentó César Villalobos, ¿no? De esta cuestión de cómo hacer trabajo de campo en estos tiempos que son tan difíciles, ¿no? O sea, me refiero primeramente al México en el que vivimos, que es un país súper peligroso, hiper peligroso. Pues esto de alguna manera también se ha incorporado como a los protocolos de documentación de laboratorio y se basa mucho también en las experiencias particulares pues, de los investigadores que formamos parte del laboratorio, ¿no? En algún momento a Santiago Cortés y a mí nos contactó el municipio de Ébano, San Luis Potosí, ¿no? Que está más o menos al norte de México, ¿no? Para trabajar en un proyecto de historia oral sobre el pueblo. Pero justo fue cuando comenzó la guerra contra el narco, ¿no? Entonces fue súper difícil porque pues nosotros estamos bien interesados en hacer como este trabajo y demás, íbamos entrevistando a las personas de la comunidad pero había una situación terrible, ¿no? Es un pueblo por el que hay una carretera justo que va hacia Monterrey y era como el trasiego ahí de las bandas, ¿no? Entonces, de repente empezó a haber como varias cuestiones de asesinatos y demás, y a nosotros nos tocó ver tirados en la carretera y cosas así terribles. Y bueno, de repente nosotros como que no éramos muy conscientes de esta situación y viajábamos, por ejemplo, con las cámaras de video y con todo el asunto que teníamos ahí en un carrito por la noche, ¿no? Entonces, como que de la misma experiencia que nos tocó como en campo, incorporamos de esto a un reglamento de seguridad, ¿no? O sea, es decir, procurar no viajar de noche, si de plano esto representa como un ambiente como muy peligroso para los chavos, pues evitar de plano el sitio, ¿no? O sea, no es lo mismo hacerte responsable por tu propia vida que hacerte responsable por la vida de los que te van acompañando. Y en ese sentido, pues sí es muy estresante en estos tiempos organizar una salida de campo, hacer trabajo de campo con los alumnos sobre todo, ¿no? Entonces, pues eso, como incorporar tu propia experiencia, ¿no? Y tus propias como regadas, ¿no? Porque esas sí fueron como, pues sí, errores como de principiante, ¿no? A tu experiencia ya como docente, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental. Y bueno, respecto de lo que decías de cómo le vamos a hacer, ¿no? Después de esto de la pandemia para ir a campo, la verdad es que yo lo pienso una y otra vez y me resulta como complicadísimo, ¿no? O sea, yo digo, ¿llegará la vacuna? ¿Cuándo llegará la vacuna? ¿Y realmente toda la población tendrá acceso a la vacuna o no? El ir a campo ahora, ¿qué implica para ti? ¿Qué implica para la gente de la comunidad? ¿Le estás poniendo en riesgo? ¿Tú te estás poniendo en riesgo? No sé, entonces sí es como toda una, pues sí, no, como todo un desafío de cómo regresar a hacer pues esto que es nuestro trabajo y que nos apasiona, ¿no? Entonces, no sé, supongo, escuchando un poco a Yadira, ¿no? Que vamos a tener que ir como con todo este protocolo de seguridad a campo justo para primero pues evitar los contagios, ¿no? Sobre todo pues imagínate las comunidades más pequeñas, las más alejadas, donde a lo mejor no hay servicios de salud y demás, o sea, sí es, pues sí, ¿no? Es preocupante, ¿no? Y sí hay que, yo creo que generar espacios de discusión, ¿no? Para retroalimentarnos y de alguna manera, pues tomar como
decisiones en colectivo, en grupo, ¿no? Para repensarlo, ¿no? Entre pues, los que estamos haciendo o los que nos dedicamos a hacer trabajo de campo, ¿no? Entonces, sí, pues por eso me obsesioné un poco con las preguntas de César, porque es algo que me preocupa muchísimo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a regresar a eso, ¿no? ¿En qué va a cambiar nuestras vidas? Pues ahora todo está modificado, ahora vivimos como en una realidad virtual que es bien extraña y bien agobiante y no sé, o sea, no sé ustedes cómo lo ven, pero eso, ¿no? Comentarlo, nada más. Claro. Muy interesante lo que comenta. Ciertamente el COVID-19 nos vino a cambiar la percepción incluso del tiempo y del espacio, porque ahora comunidades que parecen tan cercanas, pues yo que vivo en Chiapas y hago trabajo de campo en Chiapas, me parece que está lejísimos lo que me queda 2 horas, ¿no? Entonces, da lo mismo que esté a 2 o que esté a 12, igual no puedo ir. Entonces, hasta esta percepción del tiempo ha cambiado y entonces pareciera que tenemos que hacer trabajo de campo en lo inmediato o definitivamente por otros medios y también a lo mejor hacer protocolos para cuando se puedan abrir regiones con distintos tipos de semáforo, ¿no? Y entonces ver si estamos nosotros a lo mejor tenemos a lo mejor autorizada en nuestra región, porque estamos a lo mejor en semáforo verde, pero si vamos a hacer trabajo de campo a una región que está en amarillo, ¿qué pasa, no? O sea, ¿cuáles son los límites? ¿O tiene que estar todo en verde? No lo sabemos, es algo que todavía tenemos que ir construyendo y que tenemos que ir viendo medidas si es que esto se prolonga, porque a lo mejor esta es una primer pandemia que antecede a otras, ¿no? Y en ese contexto de pandemias sucesivas es muy posible, es necesario que tengamos también resguardo y protocolos para estos posibles escenarios, ¿no? Quiero comentar solamente con relación a la pregunta que hacía Blanca, que tenía aquí, que qué tan importante es que los estudiantes se relacionen con la comunidad, Blanca Fajardo. Pues yo creo que justamente como comentaba Rosa Isela al principio, la cuestión de la empatía, y como hemos comentado, ¿no? En la antropología, en el ejercicio antropológico, la empatía es la llave de entrada, y si no se construye una empatía, que esa se construya con la confianza, con la relación estrecha, etcétera, pues difícilmente se va a poder realizar una comprensión de lo que piensan los demás. Entonces, es clave, sin duda, en estos lazos de confianza que se pueden producir. Yadira Reina pide la palabra. Muchas gracias. Híjole, la verdad que está muy, muy interesante y bien importante estos intercambios que se están haciendo a través de esta iniciativa que ustedes han tenido. Y también quiero retomar lo que dice Berenice y en función de lo que comentó César, que es una pregunta así como, híjole, hasta sentí yo así como, ¿no? Como, ya sabes, como un puñal clavado en el corazón. Porque, pues realmente las realidades, de por sí las realidades violentas de México, pues estaban obstaculizando de una manera bien fuerte el trabajo de campo, estar haciendo trabajo de campo en muchísimos lugares se limitó de manera bien fuerte, pero pues ahorita con el tema del COVID, pues peor. Pienso que justamente tendríamos que ya estar bien conscientes, o sea, ya estar, no pensando en que en algún momento tenemos que plantearnos, sino ya estar haciendo los protocolos, ¿no? Para trabajar en campo de acuerdo a las diferentes objetivos y trincheras que cada uno persigue, y estar de alguna manera también. Entonces, ¿por qué menciono esto de que tenemos ya que estarlo haciendo? Porque fíjense que también César comentaba algo sobre cómo se ha hecho antropología, digamos, tradicionalmente, ¿no? Y tradicionalmente hacemos antropología como si lo que observamos estuviera aislado de muchas realidades otras, y aunque de pronto metemos algunos comentarios que van contextualizando en esas otras realidades, siempre buscamos como abstraernos del conflicto, ¿no? O sea, o la antropología siempre se ha abstraído de alguna manera de hablar y de dar cuenta de esos conflictos. Y pienso que estamos obligados, no sé si respondiendo un poco a la pregunta que hacía César, en donde decía, bueno, ¿y cuál es la antropología que vamos a hacer ahora o hacia dónde lo ve cada quien? Mi
forma de hacer antropología o de buscar hacer antropología es desde esta parte de la praxis, ¿no? O sea, de la transformación de las realidades. Y si no hay praxis, pues en realidad para mí no existe como tal un proceso antropológico que redunde en algo que sea como mucho más enriquecedor e interesante. Entonces, en este sentido, pienso que es obligatorio, o sea, para trabajar desde esta praxis, el dar cuenta de esas realidades, o sea, que nuestros trabajos estén también encaminados y encausados a que hablemos de esas, no de esas complejidades, de esas complicaciones que estamos teniendo para realizar ese trabajo, o sea, ese trabajo en el aquí y el ahora, desde esas realidades violentas, desde estas realidades de estos temas de salud, ¿no? Con el tema del COVID, porque veo la pregunta, por ejemplo, de Blanca, ¿no? En donde dice, ¿qué tan importante es la relación de estudiantes con la población? Y quizás ya tenemos como aventuradas respuestas, ¿no? En función de lo que habíamos venido haciendo antes del COVID, ¿no? Pero no tenemos realmente respuestas sobre cómo vamos a hacer ese acercamiento o qué tan importante va a ser ese acercamiento a las comunidades o a las poblaciones o a los grupos, lo que sea, como lo estemos nosotros trabajando. Y esas preguntas también tendremos que replantearlas, pienso que de una manera distinta, ¿no? O sea, nuestras prioridades y nuestros objetivos ya no pueden seguir siendo los mismos, porque las realidades son otras. Y entonces, desde esas otras realidades, claro que tenemos que seguir haciendo antropología, pues los cómo tendrán que ir cambiando, pero sí pienso que tendremos que, de manera mucho más activa e imperativa, construir esos protocolos y esas nuevas preguntas y esos acercamientos, porque pues es lo que hacemos, ¿no? Es lo que es nuestra materia prima de trabajo. Entonces sí pienso que desde la forma en la que planteamos cómo nos vamos a aproximar, pues es ya otra cosa. O sea, hay que sentirnos y sabernos inmersos en esas realidades y dar cuenta de ellas, sí o sí. Gracias, Yadira. Pues lamento comentarles que ya nada más nos faltan 5 minutos para cerrar esta segunda sesión. Se han vertido muchos comentarios muy pertinentes y sin duda muchas cosas habrá que decir todavía y esperemos que nos podamos conectar los participantes de esta mesa en las siguientes también, que están invitados abiertamente al Zoom. Solo hay algunos avisos que quiero comentar antes. Bueno, Abigail Mesa dejó un mensaje de que se tenía que retirar, pero dejaba saludos a todos. La sesión anterior, algunas personas estaban interesadas en darle seguimiento a las lecturas, a los documentos y a las referencias que citáramos aquí. Entonces queremos invitarlos a que si quieren colaborar con el archivo que vamos a hacer, que hicimos ya de un drive, si están interesadas en mandar, por ejemplo, las diapositivas Rosa Isela, en enviar el protocolo que tienen en la Inés Morelia en el laboratorio y alguna lectura que consideren importante y que pueda contribuir a seguir discutiendo entre docentes cómo organizamos nuestras prácticas de trabajo de campo y que los estudiantes también se preparen o escuchando estas discusiones para seguramente las prácticas que tendrán que realizar en algún momento. Yo creo que va a ser una carpeta que puede ayudar mucho a tener mayores elementos para seguir discutiendo. Entonces los invitamos a que nos los manden, los pueden mandar a los organizadores de cada mesa y nosotros las agregaremos ahí. Bueno, pues no me queda más que agradecer a cada una y uno de ustedes su participación. Fue muy enriquecedor. Yo me quedé con ganas de comentar muchas cosas más también, seguramente otros colegas igual. Y bueno, invitarlos e invitarlas y a los de YouTube también, si se recupera la señal, invitarlos a la próxima sesión, que será el 18 de noviembre, y en esta se reflexionará sobre los retos que se enfrentan en distintos contextos y el modo en que pueden sobrellevarse. Esto se planteará en la sesión que se llama Prácticas de campo diversas en circunstancias emergentes normales. Va a moderar César Villalobos Acosta y les esperamos para la siguiente sesión. Les haré llegar también su constancia a las participantes de hoy.
Muchas gracias por acompañarnos. Les dejamos un fuerte abrazo. Gracias por todo. Hasta pronto.